Entonces vamos a empezar por lo más básico, la definición de economía. Entonces, ¿qué dice esta definición? Que es súper clásica, ¿verdad? Es el estudio de la forma en que las sociedades utilizan los recursos escasos para producir mercancías valiosas y que puedan ser distribuidas entre los diferentes individuos para satisfacer necesidades. Samuelson, un famoso economista, ¿verdad? Que escribió un famosísimo libro de economía que hasta hoy día se usa en muchos cursos. Entonces, vamos a hablar un poco de qué lo significan estas ideas para entrar un poco en la definición de economía. Recursos escasos, ¿qué significa eso? Que no son infinitos, ¿verdad? Tenemos obviamente lo que nosotros podemos sacar de la naturaleza, que es la tierra, los bosques, minerales, hay que hablar de recursos humanos, eh, tanto lo que hacen físicamente los seres humanos como lo que pueden hacer con sus mentes, con su cabeza, y el aporte que hace el hombre a cualquier cosa que toma, ¿verdad? Uno agarra un árbol, tala el árbol, convierte una mesa, una silla, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Los tipos de recursos, ¿verdad? Como ya dijimos, son naturales, humanos y de capital. Entonces, naturales, lo que dijimos, tierra, aire, ¿verdad? Y recursos humanos, lo que hablamos de lo que pueden aportar los seres humanos como tales. Capital, que son ya los bienes que toman los hombres, ¿verdad? O los seres humanos, mejor dicho, y transforman en otros bienes, ¿verdad? Por ejemplo, utilizar el hierro que se saca de los minerales, ¿verdad? Para producir maquinaria. Y los típicos factores productivos, ¿verdad? Los que siempre solemos hablar en economía, que son tierra, trabajo y capital. Entonces, otro factor que se suele tomar en cuenta es la idea del empresariado o del emprendedor. La idea de que hay una persona que tiene una idea, que organiza estos factores de producción que los que estamos hablando, ya sea el capital, la tierra, los seres humanos, y empieza a producir algo, ¿verdad? Y finalmente la tecnología. La tecnología se habla, o sea, se habla de la tecnología como un factor productivo porque la tecnología es la que hace que yo pueda transformar algo que ya existía eh, para que pueda realizar un determinado trabajo que antes no podía ser realizado. Eh, el clásico ejemplo más clásico de todos, ahora la rueda, ¿verdad? La primera persona a la que se le ocurrió convertir un pedazo de madera en algo redondo sobre el cual pudiese poner algo plano y convertir en una carreta, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, estos son los recursos. La idea de producir mercancías, ¿verdad? O sea, bienes y servicios. Cuando la gente utiliza los recursos que nos dan la naturaleza, los recursos humanos, ¿verdad? Generalmente producen bienes o servicios. Cuando hablamos de bienes, hablamos siempre de objetos agarrables, tangibles, uno puede tocar, ¿verdad? Libros, televisor, zapatos y servicios que no se pueden tocar. Y eso desde un corte de pelo hasta esta misma clase que le estoy dando ahora, ¿verdad? Todos son intangibles por naturaleza. Y la distribución de productos es la que se hace entre individuos, ¿verdad? O sea, todo lo que produce la sociedad a partir de sus recursos, ¿verdad? Uno toma recursos, se transforman, ¿verdad? Y se producen bienes y estos bienes se tienen que repartir en la sociedad de alguna manera para satisfacer las necesidades de las personas que integran la sociedad. Entonces, el individuo, ¿verdad? Eh, constituye a la vez un productor, pero también un consumidor. Y todo esto se hace, pero se hace con recursos que tienen un límite, ¿verdad? Y a eso llegamos con la escasez. Entonces, no se pueden producir cantidades infinitas de todo lo que hay y no se puede satisfacer todos los deseos de todas las personas al mismo tiempo y de manera plena. Eso es literalmente imposible, ¿verdad? Porque yo tengo que hacer, si voy a producir algo, tengo que dejar de producir otra cosa y vamos a entrar un poco en esta idea, ¿verdad? De la escasez y la elección, que es lo que viene ahora. Hay que entender que cuando nosotros hablamos de bienes en economía, ¿verdad? Hablamos de bienes económicos. ¿Por qué? Porque los bienes económicos son los que son escasos y limitados, ¿verdad? Si todo fuese gratis, si nosotros pudiésemos construir o producir N bienes, ¿verdad? Un número infinito de bienes, entonces no habría precios, todo sería gratis y no existiría el mercado porque
nadie tendría que estar intercambiando cosas. Yo no tendría que decirte, hey, a mí me falta 1 kilo de carne, entonces acá tenés, te doy mi mesa que acabo de construir, ¿verdad? Con el árbol que talé. Entonces, ese intercambio no sería necesario porque todo el mundo podría tener mesa y carne al mismo tiempo. La eficiencia. ¿Por qué hablamos de utilizar los recursos para producir mercancías que se distribuyen entre la sociedad, pero que se distribuye y se produce teniendo en cuenta una cantidad limitada una cantidad limitada de recursos? La idea de eficiencia viene entonces a tratar de producir la mayor cantidad de productos con la menor cantidad posible de despilfarro, ¿verdad? Entonces, eficiencia significa eso, ¿verdad? Utilizar todo lo que yo tengo de manera a que no tenga que tirar nada de lo que acabo de producir, de lo que acabo de usar para producir algo. Entonces, maximizar la posibilidad de producción, ¿verdad? Lo que acabo de decir, esta ausencia de despilfarro, ¿verdad? En la utilización de los recursos económicos. Y finalmente, elección, ¿verdad? Por un lado, la gente que consume tiene que decidir qué es lo que va a producir, ¿verdad? Y la pregunta es cómo uno va decidiendo cuáles son estos bienes y servicios que se tienen que producir. Entonces, esto se debe obviamente a la escasez, ¿verdad? Lo que mencionaba antes. Entonces, toda esta idea bueno, de recursos que se utilizan, que se transforman, que se producen de manera eficiente o lo más eficiente posible debido a la escasez, ¿verdad? Todo se une para entender un poco qué es la economía, ¿verdad? Y hay que entender, obviamente, y esto vamos a ir viendo de a poco a medida que vamos desarrollando esta clase, es que la, la- vamos a ir pasando de una primera parte, ¿verdad? Esta primera parte que va a ser más teórica, donde va a hablar muchas definiciones básicas que creo que cualquier persona debería manejar, a cómo se implementan, ¿verdad? Estos conceptos económicos a nivel macro y cómo se implementan en el gobierno, qué es la macroeconomía y cosas por el estilo. Entonces, una primera aproximación a esto es definición, ¿verdad? Micro y macro. Siempre escuchamos hablar que hay una microeconomía y una macroeconomía. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de estas dos diferencias, ¿verdad? La parte de la microeconomía es la que habla del individuo, la que habla de cómo se determina el precio de un producto, cuál es el comportamiento del consumidor, cuál es el comportamiento de la empresa, cómo se comporta un mercado determinado, ¿verdad? O sea, a nivel más reducido, ¿verdad? Cómo es una industria particular. Entonces acá tenemos, ¿verdad? Mecanismo de mercado, determinación de precios, ¿verdad? Este tipo de cosas. La macroeconomía, por otro lado, habla de cómo funciona en general una economía. O sea, cuando hablamos de producción nacional, de cómo funciona un país, eh, cuando hablamos de cómo comercian dos países distintos, ¿verdad? Eh, y podemos hablar de un país, de una región, de un continente, ¿verdad? O del mundo. Esa es la diferencia básicamente entre macro y microeconomía. Entonces, lo que estamos diciendo, ¿verdad? Consumo nacional, la inversión que se hace en el país, la inversión extranjera, la inversión local, cuánto dinero se maneja en el país, ¿verdad? Los tipos de moneda, los tipos de cambio y cosas por el estilo. Entonces, hay veces, ¿verdad?, que esta diferencia no es tan clara y hoy día, sobre todo en economía, eh, obviamente los economistas trabajamos con modelos, ¿verdad?, del comportamiento de la sociedad, modelamos cómo actúa la gente y justamente hoy día se está tratando de que esta brecha se achique, ¿verdad?, entre micro y macroeconomía, de manera a buscar utilizar los principios que rigen la microeconomía para aplicarlos a los modelos macro, ¿verdad?, los modelos de todo el país. Entonces, eso es para un poco de cultura general, nomás acerca de economía, no vamos a entrar en eso específicamente hoy. Entonces, la economía enfrenta varios problemas básicos. ¿Qué bienes se producen? ¿Qué cantidades? ¿Cómo se producen? ¿Para qué se producen los bienes? ¿Verdad? Y tenemos distintos sistemas económicos, ¿verdad? La economía de mercado, la economía mixta y la economía de planificación estatal. Entonces, vamos a ir hablando de esto un poco.
Entonces, lo que decía, los problemas económicos básicos y las respuestas. Por un lado, esta pregunta que acabamos de hacer, ¿verdad? ¿Qué viene, cómo, para quién? Y las respuestas que da la sociedad o que ha buscado dar la sociedad a través de los mecanismos que la sociedad cree que pueden ser óptimos, ¿verdad? Para resolver estos problemas. De nuevo, tengamos en mente que estas son unas primeras aproximaciones, ¿verdad? Un primer acercamiento. Y vamos a ir desgranando un poco esto para traer más a la realidad más adelante. Entonces, la sociedad tiene que elegir, ¿verdad? En todo momento, si va a producir más bienes de consumo, ¿verdad? O más bienes de inversión. O sea, si va a producir, qué sé yo, más comida o si va a producir más computador. Tiene que pensar si va a dedicar más recursos a la educación o si va a dedicar más recursos a gastos militares. Si va o si va a dedicar el dinero del Estado a producir, qué sé yo, casas, ¿verdad? O si va a dedicar más dinero a la investigación académica. Todo ese tipo de elecciones se tienen que hacer todo el tiempo, ¿verdad? Y todas las cosas de las que estuvimos hablando, ¿verdad? Que la cantidad de recursos es ilimitada, que tiene que hacerse una elección por ende, ¿verdad? Todo eso entra dentro de esta idea de decisión de producción. Y algo muy importante entonces que llega a este punto es el concepto de costo de oportunidad. O sea, cuando nosotros decimos que vamos a producir más de un bien, tenemos que dejar de producir otro, ¿verdad? O sea, yo puedo producir, por ejemplo, alunaro, ¿verdad? Yo puedo producir mesas o puedo producir con eso carbón vegetal. Pero no puedo hacer las dos cosas, ¿verdad? Porque el número de árboles que yo puedo talar es limitado, ¿verdad? Entonces yo tengo que elegir, voy a producir más carbón, voy a producir más mesas. Esa idea de que el costo de que yo produzca una cosa es dejar de producir otra, ¿verdad? Yo tengo que, si yo elijo producir más carbón, ¿verdad? Quiere decir que voy a poder producir menos mesas, porque la cantidad de árboles que tengo a mi disposición es limitada. Entonces, cuando va a decidir una economía cómo va a producir, ¿verdad? Tiene que ver todo esto, ¿verdad? ¿Qué recursos tiene a disposición? ¿Qué tecnologías va a utilizar, ¿verdad? A partir de cuál va a ser la energía que va a utilizar para producir estos productos, ¿verdad? Entonces, vuelta a cómo queremos responder a esta elección, a esta decisión que tiene que tomar la sociedad. Una respuesta es la economía de mercado. La economía de mercado se basa en la idea de que los, los individuos y las empresas, los consumidores y los oferentes, se encuentran voluntariamente a intercambiar bienes y son los deseos de los individuos eh, sobre qué bienes quieren consumir los que terminan eh, orientando las decisiones de las empresas, ¿verdad? Que toman las decisiones de qué van a producir basadas en qué es lo que ellos ven que prefiere el consumidor. Entonces, se fija un precio en el mercado, ¿verdad? Se calculan los costos de producción. Yo digo, bueno, esto es lo mínimo que yo tengo que pagar para cubrir los costos de mi producto. El consumidor dice, bueno, pero esto es lo máximo que estoy dispuesto a pagar por tu producto. Nos encontramos, ¿verdad? Negociamos un rato y así se decide qué producir y cómo se fija el precio de eso. Entonces, siempre la empresa va a buscar producir con el menor costo posible, ¿verdad? Y va a decir qué tecnología entonces va a utilizar para producir. De vuelta, los individuos son justamente duales, ¿verdad? En ese sentido, porque al mismo tiempo que son productores, ¿verdad? Son también consumidores. Entonces, la idea es que un individuo es, o sea, que la sociedad, ¿verdad? Está compuesta de individuos que son a la vez productores y consumidores. Si yo eh, trabajo en una edición de informática, ¿verdad? Yo tengo que decidir qué computadoras voy a comprar, ¿verdad? Entonces soy un consumidor, pero yo también soy un productor porque yo soy el que produce software para una determinada empresa que quiere hacer una página web. Entonces, siempre existe esa dualidad para la sociedad. Productores, consumidores al mismo tiempo. Después tenemos la idea de la economía de planificación total, que es el extremo opuesto, donde el Estado es el que decide todo, ¿verdad? El Estado decide qué se va a producir, en qué cantidad se va a producir
y trata de esa manera de llenar las necesidades de los distintos individuos de la sociedad. Y esto existió ahora, obviamente, en la Unión Soviética, de una u otra manera sigue existiendo en China, pero la realidad es que la mayoría de las economías del mundo no son ni economías de mercado plenamente, ni economías estatales completamente o decisión del Estado enteramente, sino que son una mezcla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque con el tiempo, y vamos a ir hablando de esto, nos dimos cuenta, los seres humanos, ¿verdad?, de que eh, un solo tipo de economía no funciona para todos, ¿verdad? O sea, hay fallas del mercado, hay fallas del Estado, entonces el mercado y el Estado se complementan de manera a encontrar las mejores soluciones para la sociedad y vamos a ir hablando un poco más de eso más adelante. Pero para que se den una idea nomás, en Estados Unidos, por ejemplo, el Estado representa aproximadamente 35% de la actividad económica, ¿verdad? O sea, el Estado también produce, ¿verdad? También crea productos y por la Unión Europea oscila entre 50 y 60%, o sea, hay mayor participación del Estado en la economía en general. Em, Algo que yo quiero remarcar es, no importa tanto la idea de la frontera de posibilidades de producción, pero sí hay una idea que es importante. Cualquier país tiene que utilizar los recursos escasos que tiene para producir la mayor cantidad de bienes y servicios posibles. Pero esa cantidad de recursos, como siempre decimos, es limitada. Entonces, vuelvo al ejemplo que estaba dando del carbón de las mesas, ¿verdad? O sea, yo tengo una cantidad determinada de árboles que puedo tocar. Y esa cantidad limitada de árboles que puedo tocar, yo tengo que decidir si quiero utilizar el 60% para producir carbón y 40% para producir mesas, si quiero hacer 50-50, si quiero hacer 60-40, pero no puedo hacer 100 y 100. O sea, si yo tengo 100 árboles, no puedo hacer de esos 100 árboles solamente mesas, o sea, puedo hacer solamente mesas o solamente carbón o una mezcla, pero no puedo hacer la misma cantidad de carbón y la misma cantidad de... No, no puedo explotar de la misma manera las dos cosas al mismo tiempo. Puesto de otra manera. Yo tengo 100 árboles y mis 100 árboles me pueden producir 400 mesas o 400 kilos de carbón. Yo puedo hacer o 400 mesas o 400 kilos de carbón o algo intermedio, pero no puedo producir 400 kilos de carbón y 400 kilos perdón, 400 kilos de carbón y 400 mesas. Esas dos cosas no pueden ocurrir al mismo tiempo. Y esta idea de escasez es muy importante, ¿verdad? Porque eh, vuelve toda la idea de elección y que la gente, las sociedades tratan de articular la mejor manera de producir los bienes que creen que la sociedad necesita o que la sociedad les indica a los productores que necesita, de la manera en la cual nada se deje de utilizar para producir y nada se deje de consumir. Entonces, el costo de oportunidad es eso, ¿verdad? El valor del bien al que se renuncia. Esto quiere decir que si yo puedo producir 400 mesas o 400 kilos de carbón, ¿verdad? Si yo quiero producir 300 mesas, entonces puedo producir solamente 100 kilos de carbón, ¿verdad? Tengo que dejar de producir 100 kilos de carbón para producir 100 mesas más. Y así, ¿verdad? Es muy importante tener en cuenta eso porque quiere decir que toda elección que yo haga en cuanto a producción significa que tengo que dejar de producir otra cosa, ¿verdad? Lo que estábamos viendo hace rato, ¿verdad? Si yo quiero invertir más en comprar computadoras o quiero invertir más en construir escuelas, ¿verdad? Lastimosamente, la cantidad de recursos, el presupuesto, digamos, que tiene el Estado, por ejemplo, se puede utilizar en una cantidad determinada una cosa o una cantidad determinada otra, pero no todas las cantidades que nosotros vamos a tener de ambas cosas. Entonces, es aprovechar de la mejor manera los recursos que tenemos, ¿verdad? Y todo esa idea de la eficiencia, ¿verdad? Que es la mayor cantidad de un bien sin tener que disminuir la cantidad producida de otro bien. O sea, disminuir la menor cantidad posible de otro bien. Bueno, entonces no es tan importante.
Así que vayamos a este otro concepto súper importante del cual se habla muchísimo en economía, que es la demanda, la oferta y la idea de equilibrio, ¿verdad? Dicho sea de paso, les aconsejaría, ¿verdad? Que vayan escribiendo sus preguntas a medida que les surgen, de manera que no se les olviden las preguntas mientras voy dando el curso, porque capaz algo querían preguntar al comienzo del curso, eh, se les olvida para cuando estemos ya terminando. Entonces, el mercado, la demanda y la oferta. ¿Qué es lo que es el mercado? El mercado hay que entender que no es un lugar, sino es un mecanismo mediante el cual compradores y vendedores determinan precios por un lado, ¿verdad? E intercambian bienes y servicios. El mejor ejemplo de eso hoy día es eBay, ¿verdad? Ya no es un lugar físico en el cual se intercambian bienes o servicios, sino que es totalmente virtual. Yo entro en mi computadora, quiero ofrecer em, una mochila, ¿verdad? Y entra la gente, ve mi mochila, yo subasto mi mochila, la gente va ofreciendo precios hasta que un precio es el que gana y se hace el intercambio, ¿verdad? Nunca nos vimos. Yo, oferente de la mochila, nunca le vi a la persona que compró mi mochila. Le envié la mochila, le envió el dinero correspondiente, le envió el pago y se hizo la operación, ¿verdad? Entonces, en el mercado se encuentran, por el lado de la demanda, ¿verdad? Los compradores, lógico, los compradores son los que demandan. Y los vendedores que son los que ofrecen. Y ellos se encuentran, ¿verdad? Y van a tratar de dar la respuesta de vuelta. ¿A qué producir, cómo producir y para quién producir? Y ellos van a llegar a un acuerdo y el acuerdo este es el precio. Entonces, lo que decía, no es un lugar físico necesariamente, puede ser, ¿verdad? Coordina esta actividad, ¿verdad? Entre individuos, empresas, entre consumidores y oferentes. Y el sistema de precios, ¿verdad? Es el que coordina esta actividad, porque le da una señal al comprador, ¿verdad? Los precios transmiten señales a los compradores y a los vendedores. O sea, el vendedor, al poner su precio, le da una señal al comprador. La señal más obvia es cuánto el comprador tendría que pagar para obtener ese producto o ese bien ofrecido por el vendedor. Pero, además, existe una comunicación implícita, ¿verdad? Por ejemplo, si un vendedor sale al mercado con un precio al cual ningún individuo, ningún consumidor le compra su producto, entonces le da una señal: tu precio es demasiado alto, tenés que bajar, ¿verdad? Y así, esta interacción es la que coordina las decisiones de los productores y de los consumidores, ¿verdad? Porque si, por ejemplo, un vendedor se da cuenta de que su precio es muy alto y baja, y a partir de que baja empieza a tener demanda, entonces dice, ah, mi precio era muy alto, no es que mi bien no era deseado, o no es que mi servicio no era deseado. Entonces, esta idea es la del precio de equilibrio, ¿verdad? Yo, comprador, me voy a un mercado, veo qué se ofrece, ¿verdad? En el mercado, qué productos hay, y veo a qué precios se ofrecen, ¿verdad? Y voy buscando, ¿verdad? A ver, esto me interesa, no me interesa, encuentro un producto que me interesa, eh, pregunto, ¿verdad? Así, ¿cuánto es el precio? No me convence, me voy a la tienda de al lado, tiene un producto similar, ¿verdad? Pregunto el precio, ese sí me convence, pum, me quedo con ese. Entonces, en términos económicos, ¿verdad? La idea es esa, ¿verdad? Que en el mercado el consumidor le va dando señales al vendedor de cuál es el precio al cual los consumidores están dispuestos a comprar su producto. Y por ende el vendedor entonces va encontrando ese precio al cual va teniendo una cantidad ideal de compradores, y esa idea de que encontramos un lugar, ¿verdad? Un nivel de precio en el cual los consumidores y los productores o los vendedores están de acuerdo, esa es la idea del precio de equilibrio. Todo esto suena un poco abstracto, un poco inocente, ¿verdad? Pero nosotros vemos ejemplos de esto
O sea, vemos ejemplos de esto todo el tiempo, ¿verdad? Cuando la gente negocia precios en la calle, cuando, por ejemplo, un vendedor de lomitos, ¿verdad? Empieza con un lomito de 20.000 guaraníes, no tiene clientela, pero baja 5.000 y a 15.000 la gente empieza a acercarse. Eh, Vemos, o sea, qué sé yo, cuando queremos negociar el precio de un dólar, ¿verdad? En la calle con un cambista, ¿verdad? Y así. Ese tipo de cosas, ¿verdad? Esas negociaciones hacen que haya un acuerdo, ¿verdad? Entre vendedores y compradores. Y esa es la idea básica del precio de equilibrio. Em, bueno, los precios, como dijimos, repiten señales a los compradores y a los vendedores, ¿verdad? Entonces, la escasez de un producto, por ejemplo, hace que, a ver si hace que incremente el precio de un producto. El ejemplo espectacular que se dio ahora es el tema de los huevos. Desaparecieron los huevos y se fueron al cielo los precios, ¿verdad? Entonces, eso hace que la gente, ¿verdad? Cuando vea que sube demasiado el precio de algo, deje de querer ir a comprar, ¿verdad? Porque se vuelve prohibitivo, se vuelve demasiado caro. Pero ¿qué pasa? Una segunda consecuencia de eso es que la gente vea que al aumentar el precio de algo, entonces la gente empiece a producir más de eso. Y eventualmente cuando hay más producción, entonces eh, disminuye o desaparece la escasez. La abundancia por un producto hace que mucha gente vaya demandando el producto y quiera comprar. Si hay abundancia, por ejemplo, de un producto, baja el precio. O sea, por ejemplo, si de repente aparecieran el doble de huevo que había antes de la escasez, entonces la gente va a ir a comprar porque eh, va a haber tanta cantidad de huevos que los supermercados, por ejemplo, están obligados a bajar los precios por hacerse de la cantidad de huevos que tienen. ¿Qué hace eso? Que la gente, que los productores digan, no, pues yo estoy regalando mi huevo ahora. Entonces, reduce la producción y a veces reduce tanto la producción que disminuye o desvanece la abundancia. Y estos mecanismos están operando todo el tiempo en el mercado, ¿verdad? Eh, Toman quizás más tiempo, pero constantemente se da esto, ¿verdad? Que eh, mucha demanda a que aumente el precio, ¿verdad? Entonces, eso reduce la demanda eh, y eventualmente esta reducción de la demanda hace que la gente piense, bueno, que nos fuimos demandando el precio, vuelvan a bajar, esto vuelve a incentivar el consumo y así sucesivamente. Entonces, importante entender también los tipos de mercados, porque hay, como les decía, ¿verdad? Hay ideas muy abstractas, o sea, ideas extremas, ¿verdad? De cómo son los mercados que hacen que nos podamos acercar a los mercados que efectivamente vemos. Entonces, una abstracción que explica bien la idea de la demanda y la oferta es el mercado de competencia perfecta. ¿Y qué significa el mercado de competencia perfecta? Significa que es un mercado donde no hay ninguna empresa ni ningún consumidor suficientemente importante, ¿verdad? Como para influir en el precio del mercado. Entonces, ¿qué significa eso? Que haya tantos compradores y tantos vendedores que, y que o sea, primero, la idea es que hay muchísimos compradores y muchísimos vendedores y que los productos son todos iguales al final, ¿verdad? Entonces, si una empresa quiere aumentar el precio del producto que fabrica, automáticamente pierde todos sus clientes porque todas las otras empresas hacen el mismo producto y venden a un solo precio. Entonces, la idea de este concepto es que a medida que hay mayor cantidad de productores, mayor cantidad de vendedores, es más difícil para una empresa aumentar unilateralmente el precio de su producto porque hay demasiada competencia. Entonces, o sea, una empresa sube el precio de su producto, pero el resto de las empresas sigue vendiendo al mismo precio. Entonces, esta empresa que decidió subir su precio pierde todos sus clientes. La idea detrás de esto, a su vez, es que la abundancia de competidores ayuda a, eh,
producir precios a menor costo y de mayor calidad, ¿verdad? Porque todo el mundo se pelea por tener mayor cantidad de clientes, ¿verdad? Básicamente. Después tenemos el monopolio, que es obviamente el mercado donde hay un solo vendedor que fija el precio. Y hay varios ejemplos de esto, ¿verdad? O sea, ejemplos básicos, ¿verdad? Ande, SAP, ¿verdad? Son monopolios, ¿verdad? Y hay razones importantes por las cuales en el mundo, o sea, no todo monopolio es malo. Entonces, eh, podemos entrar en eso quizás un poco más tarde, ¿verdad? Pero no todo monopolio es malo porque eh, imagínense, por dar un ejemplo muy tonto, si es que esa no tuviese el monopolio de la provisión de servicio de agua y se dejara que hubiese todo tipo de competidores. ¿Ya se imaginan? Si ya es complicado ahora, ¿verdad? Lo que pasa cuando la SAT entra a cambiar algún caño que se rompió y tiene que romper la vereda y tiene que romper la calle. Imagínense si es que hubiese 10 SAT. O sea, 10 empresas distintas que tienen que venir a romper, ¿verdad? La calle para poner el tubo nuevo, romper la vereda, poner el tubo nuevo. Y esa, ese tubo no es para una casa nomás, pero para la casa de al lado es otro proveedor. Entonces tiene que venir a romper la calle, romper la vereda y poner otro. Entonces, eso no es eficiente. Entonces, en ese caso, la idea de monopolio tiene sentido, ¿verdad? Porque es una sola empresa que viene una sola vez a romper o sea, un solo lugar en la calle, en un solo lugar en la vereda, para cambiar un solo tubo que es el que transmite agua a todas las casas. No estoy diciendo que la provisión de servicio de SAP sea fabulosa. Sencillamente, imagínense lo que sería si es que hubiese 10 SAPs. Oligopolio, unos cuantos vendedores, ¿verdad? Que a veces no compiten tan intensamente e inclusive pueden ponerse de acuerdo para mantener los precios artificialmente altos. Y después tenemos el mercado monopolísticamente competitivo. Y esto es realmente lo que nosotros vemos en el mundo, ¿verdad? Donde hay muchos vendedores, pero los vendedores ofrecen productos diferenciados, ¿verdad? Entonces, cada vendedor tiene cierto poder en el mercado para poder fijar un precio. No es que puede fijar el precio que quiera, ¿verdad? Como hace un monopolio, pero tu producto es suficientemente diferenciado como para alzar a un nivel y ser aún competitivo, todavía mantener una clientela. Mi ejemplo favorito son los roles, o sea, los relojes, ¿verdad? Porque uno puede ir a comprar un reloj, ¿verdad? Así, marca Acme, ¿verdad? Al mercado 4 o a Ciudad del Este, y así, algo, un chinito, ¿verdad? Que costó 100 mil guaraníes. O hablando de Ciudad del Este, te puede ir a Mona Lisa, ¿verdad? Y querer comprar un Rolex, 8 mil dólares. Entonces, eso se aplica en general a los mercados. O podemos hablar del mercado de la empanada también, ¿verdad? Donde uno puede ir a comprar empanadas areco, ¿verdad? O se puede ir así hacer el chuchi y se puede ir a empanadas de sabores centeno. Y una te cuesta 5.000, la otra te cuesta 15.000. Es suficientemente diferente el producto como para fijar un precio, pero no el precio, simplemente el precio que uno quiere, sino un precio que viene por la diferenciación entre productos. Entonces, la demanda. Esto nos lleva a la ley de la demanda. Cuando sube el precio de un bien, ¿verdad? Los compradores tienden a comprar menos. Y cuando baja el precio, tienden a comprar más. Lo dependiente negativo no se preocupe, pero lo importante es que se acuerden de eso, ¿verdad? Que en general, cuando sube el precio de algo, la gente compra menos, y cuando baja el precio de algo, la gente compra más. La idea es que, y de hecho esto produce dos efectos, ¿verdad? Por un lado, si sube el precio de la manteca, entonces yo me voy y compro margarina, ¿verdad? Porque la manteca se me fue al cielo el precio. O cuando sube el precio de un bien, ¿verdad? O de varios bienes al mismo tiempo, como ocurre ahora mismo en Paraguay, entonces somos menos ricos que antes, ¿verdad? O más pobres. Lo cual quiere decir que yo sigo ganando mi mismo salario, pero como subió el precio de todo y no subió mi salario, entonces yo soy un poco menos pobre.
un poco menos, perdón, un poco menos rico. Y lo opuesto ocurre cuando bajan los precios. ¿Qué hace que aumente la demanda? Si yo gano más dinero, voy a ganar más. Eso es el nivel, voy a gastar más. Ese es el nivel de meta. Mentira que los perros ahorran. Si tu salario aumenta 1 millón de guaraníes, difícilmente digas, ah, no, voy a ahorrar ese millón de guaraníes. No, va a gastar. Tener que ahorre 300.000, por 700.000 va a gastar. El aumento de la población hace que aumente también la demanda. ¿Por qué? Porque hay más gente demandando un mismo producto. El producto viene relacionado, la idea de que hay bienes que van bien juntos, ¿verdad? Entonces, un ejemplo tonto, ¿verdad? Pero que puede eh, explicar esto es, por ejemplo, si no sé, si les parece que el asado se come siempre con mandioca, ¿verdad? Entonces, eh, si baja el precio si aumenta el precio de la carne, por ejemplo, como ahora, entonces también voy a comprar menos mandioca porque no voy a comer tanto asado. Y lo puesto a mi sed. Los gustos. Los gustos varían todo el tiempo, ¿verdad? Mi ejemplo favorito de esto es, eh, no mi ejemplo favorito, pero por ejemplo los Crocs. En algún momento dado, a alguien le pareció una excelente idea ponerse esa cosa asquerosa que le da pulné a la gente y, y explotó y todo el mundo compraba Crocs. Hizo que explote la demanda, que todo el mundo quisiera comprar, ¿verdad? Inexplicable. Y duró lo que duró. Ahora la gente por suerte entró otra vez en sus cabales y ya no le compra Crocs a la gente. Y las expectativas, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, sé que la semana que viene va a bajar el combustible, entonces no voy a ir a comprar combustible ahora. La demanda de combustible va a caer, ¿verdad? Voy a esperar nomás a que sea la semana que viene y cuando bajen los precios, ahí me voy a comprar combustible. Ahí voy a llenar mi tanque. Y ese elemento especial se preocupa. La oferta, no se preocupen por la ocasión, eso tampoco es importante, ¿verdad? Pero la oferta, la idea es que las empresas ofrecen un bien y esto depende de su precio, ¿verdad? Entonces, la relación que existe entre el precio y la cantidad ofrecida se denomina una curva de oferta, ¿verdad? ¿Y cuál es la ley de la oferta, ¿verdad? Que es lo importante. Es lo opuesto de la ley de la demanda. Si sube el precio de un bien, entonces los vendedores tienden a producir más. Estamos a vender más necesariamente, pero producen más, porque obviamente sube el precio de su bien y ellos se suben al tren, ¿verdad? Y quieren vender más o vender a mayor precio por lo que ya vendían, ¿verdad? Entonces tiran más de su bien. Y cuando baja el precio, la cantidad que se ofrece disminuye también. Yo veo que en el mercado nadie me compra mi tapaboca, ¿verdad? Nadie más me compra mi tapaboca, 10.000 de tapaboca. Entonces bajo 8.000, ¿verdad? Y, y ya no vale la pena que produzca 1.000 tapabocas como antes, ya produzco 800 nomás. Y así, a medida que baja el precio, yo me veo menos estimulado a ofrecer mayor cantidad de productos. Entonces, ¿qué hace que haya mayor o menor oferta? Por ejemplo, el precio de los factores productivos, o sea, los costos de producción. Si aumentan mis costos de producción, y por ejemplo, la harina o la galleta molida con la que yo hago mi milanesa, ¿verdad? Aumenta de precio, entonces posiblemente tenga que hacer menos milanesa. Voy a ofrecer menos milanesa en mi competencia. Eh, lo opuesto, ¿verdad? Si la carne que yo uso para hacer mi milanesa baja de precio, entonces yo voy a producir más milanesa. La tecnología. La tecnología significa, yo antes producía pizza artesanalmente con el horno tenía en mi casa nomás, ¿verdad? Y hice, y después dije, bueno, voy a pagar un horno industrial. O sea, pagué mi horno industrial y ahora puedo producir una cantidad estúpida de pizza, ¿verdad? Entonces, como produzco tantas pizzas, ¿verdad? El precio, ¿verdad? De producir esas pizzas se redujo. Eh, o otro ejemplo, de verdad, es tecnología, es la venta online, ¿verdad? Antes yo necesitaba tener
eh, vendedores que se fueran, ¿verdad? Casa a casa a ofrecer un producto, ¿verdad? Como hacían antes, ¿verdad? Con las aspiradoras. Hoy eso no existe. Instagram. Tenés tu página, posteas en Instagram, ¿verdad? No tenemos que pagarle al tipo que se iba casa por casa a tratar de vender tus aspiradoras. Ya, vender directamente por internet, ¿no? Por plataformas de redes sociales. Los precios relacionados es algo similar, ¿verdad? A lo que le decía. En el caso de la demanda, políticas del gobierno, ¿verdad? Eso hace muchas veces que, eh, por ejemplo, el gobierno puede incentivar la producción de un determinado bien subvencionando. Entonces mis costos de producción disminuyen y yo produzco más de ese bien. Las expectativas, la misma cosa que en la demanda, pero al revés, ¿verdad? Si yo eh, sé que la semana que viene va a subir el precio de los combustibles, entonces yo, eh, productor, ¿verdad? O yo, vendedor de combustibles, voy a esperar nomás a vender mi combustible esta semana y empezar a convertir combustible la semana que viene. Y eh, no sé, voy a decir que no hay más combustible en la estación de servicio, es una cosa por el estilo. Pero la idea es esa, ¿verdad? Que yo espero a que aumenten los precios para salir con todo a vender y mientras no aumenten, me quedo nomás inmutable, guardo todo en stock. Esa es la idea. Entonces, volvemos a esto de lo que estábamos hablando hace rato. Eh, la oferta y la demanda y las interrelaciones, ¿verdad? Que hay entre ellas. Entonces, se encuentran los demandantes, ¿verdad? Que son los consumidores, que son la gente que sigue esta ley, ¿verdad? Que a menor precio consume más, a mayor precio consume menos. Se encuentran con los oferentes, con los productores, que obedecen la otra ley, la opuesta, ¿verdad? Que a medida que sube el precio, ofrecen más, baja el precio, ofrecen menos, ¿verdad? Y esta gente tiene que chocar en el mercado y encontrar un precio al cual ambos estén, o con el cual ambos estén contentos, ¿verdad? Y este es el precio de equilibrio, ¿verdad? Donde eh, la cantidad que desean adquirir los compradores es igual a la cantidad que desean vender los productores. No es la cantidad a la cual le gustaría, que preferirían vender los productores, porque los productores siempre van a querer vender al mayor precio posible. Y no es el nivel al cual los consumidores les gustaría consumir, porque los consumidores siempre quieren consumir gratis, ¿verdad? Eh, pero es el nivel al cual vos tenés un acuerdo, ¿verdad? Acá yo te vendo y estoy mayormente feliz, y acá yo te compro y estoy mayormente feliz, ¿verdad? Esa es más o menos la idea del precio de equilibrio. Eh, y la idea de equilibrio es que esta es una situación en la cual nadie se quiere desviar, ¿verdad? Yo estoy bien comprándote a vos a este precio, vos estás bien vendiéndome a este precio, ¿verdad? Y no hace falta seguir negociando, ¿verdad? Yo estoy contento con el precio que te acabo de sacar y vos estás contento con el precio en el cual me acabas de vender. Y esto se grafica de esta manera muy típicamente de economía, ¿verdad? Donde hay una curva de la demanda, hay una curva de la oferta, ¿verdad? La que va hacia abajo es la curva de la demanda, esta, ¿verdad? La de la oferta que va hacia arriba, ¿verdad? Que es esta de la gris, y este puntito, el punto de equilibrio. Y acá se ve, ¿verdad? Esto de lo que hablamos, ¿verdad? Que en este punto, ¿verdad? O sea, en este punto, ¿verdad? A un precio de 5 tenemos que hay muy poca gente que está dispuesta a comprar, ¿verdad? Y hay muchos oferentes que están dispuestos a vender. A 4 tenemos que ya hay más gente dispuesta a comprar, pero obviamente menos gente que quiera vender. Y acá, ¡pum!, precio de equilibrio. Tenemos la mayor cantidad, o sea, el menor precio al cual los oferentes están dispuestos a vender y el mayor precio al cual los consumidores están dispuestos a comprar. Y acá nos encontramos en un punto donde nos ponemos de acuerdo. Esa es la idea básica. Entonces,
Ahora vamos a hablar de lo que les decía antes, el papel económico del Estado. Vamos a empezar a meternos ya un poco en cómo funciona realmente el mundo, digamos. Entonces, abrimos con los fallos del mercado, ¿verdad? El mercado, muchas veces, pues, la gente toma posiciones extremas, ¿verdad? Dice, bueno, eh, el libre mercado, mentira, capitalista, cerdo, así no soluciona nada. Y lo mismo la gente que, otra gente tiene mala posición opuesta, ¿verdad? Maldito comunista, ¿verdad? Andate a Cuba y cosas por el estilo. Y la verdad es que ninguna de estas dos posiciones extremistas eh, contribuye ni tiene razón, ¿verdad? El mercado tiene fallos inherentes del mercado y el Estado tiene fallos inherentes del Estado, ¿verdad? Justamente lo que termina funcionando mejor o lo que la sociedad termina decidiendo es hasta qué punto es importante la intervención del Estado y hasta qué punto se le debe dejar al mercado solucionar su propio problema y los problemas sociales. Entonces, vamos a empezar con los fallos del mercado. Todos los mercados tienen imperfecciones. Por ejemplo, contaminación excesiva, hay desempleo, extrema pobreza, extrema riqueza, ¿verdad? Y el Estado entonces lo que hace es tratar de dar una respuesta a estos fallos del mecanismo del mercado. Entonces, esto es lo que justifica la intervención del Estado, ¿verdad? Que existen estos fallos del mercado, que el mercado no puede resolver por sí mismo, ¿verdad? Y entonces tiene que venir tipo un papá, ¿verdad? A decir, o una mamá, ¿verdad? A decir, bueno, te está portando mal, hasta acá. Em, entonces, como vimos hace un rato, ¿verdad? Ninguna economía en el mundo real se ajusta totalmente al funcionamiento de una economía pura de mercado. Por eso lo de la economía mixta. Lo opuesto también es cierto, ¿verdad? O sea, ninguna economía puede funcionar como una economía totalmente centralizada donde el Estado hacía todo, ¿verdad? Porque eso produce, entre otras cosas, corrupción, mercados negros, en fin. Entonces, lo que les decía antes, ¿verdad? El papel del Estado depende de dónde vos estés, ¿verdad? Pero en Estados Unidos, pues, un 35%, o sea, del total de la economía, 85% es participación del Estado, en la Unión Europea un poco más grande. ¿Y cómo interviene el Estado, ¿verdad? Eh, el Estado tiene, obviamente, actividades que son características del Estado y que no podrían ser de otra forma, de otro estamento, ¿verdad? En la sociedad. El ejército, la policía, eh, también a veces la construcción de infraestructura, ¿verdad? Los proyectos realmente útiles, investigación, exploración del espacio, ¿verdad? Bueno, exploración del espacio para gente como el norte, ¿verdad? Nosotros tenemos una guerra. Pero es importante entender por qué, ¿verdad? ¿Por qué no puede hacer esto el sector privado? Y un ejemplo muy básico es el de la policía. ¿Por qué el Estado se tiene que encargar de la policía? Porque imagínense si no fuese así, si yo pudiera pagar, si todo el mundo pudiera pagar su policía privada, ¿verdad? Entonces, yo tendría mi casa donde pagaría un policía particular, ¿verdad? Que patrulla todos los días en mi casa, pasa en mi casa, ¿qué tal, señor? ¿Qué tal, verdad? Y un buen día, un ladrón entra a la casa de al lado. El puto de policía está pasando por ahí, ¡pop! Ah, bueno, no está entrando a la casa de mi patrón. Ah, entrando entonces. Complicado. O lo opuesto. Eh, mi vecino, ¿verdad? Que yo pago la policía particular. Así que pasa la policía, ¿verdad? Y dice, ah, no, esta patrullera le va a asustar a los ladrones, ¿para qué voy a pagar yo? No voy a pagar nomás de policía. Pero el policía está prestando un servicio a uno que paga y al otro gratis. Es una ineficiencia del Estado, es el Estado del mercado, una falla del Estado que solamente puede solucionar el Estado. Para verificar más esta idea, el Estado regula sectores, ¿verdad? La banca, servicios, o subvenciona otros, ¿verdad? Educación, sanidad. Y la regulación de la banca, por ejemplo, es un excelente ejemplo. Antes, o sea,
Antes, si yo quería prestar dinero, digamos, en la época medieval, por ejemplo, eh, yo me iba junto al prestamista y el prestamista me decía, ah, no hay problema, pero es con 54% de interés y me tenés que devolver mi plata en una semana. ¿Se llama eso? Usura. Pero antes no había nada que regular las tasas de interés que se pudiesen considerar justas o injustas. Entonces, entra el Estado y dice, vea muñeco, no, no, no. No puede cobrarle 54% de interés. Es una locura. Y entonces el Estado como que le dice a los bancos en este caso, ¿verdad? O a las financieras, le dice, bueno, tranquilo, no. Hasta tanto puede correr. Y así, ¿verdad? Entonces, él es el Estado, ¿verdad? Finalmente el que decide cuál es una tasa usuraria. Y también, obviamente, grava a los ciudadanos y redistribuye los ingresos para la parte de la sociedad que más necesita, ¿verdad? Son estos programas, por ejemplo, tipo Tecoponá y cosas por el estilo, ¿verdad? O en otros países el seguro de desempleo. Que es lógico, ¿verdad? O sea, eh, el impuesto es, digamos, el precio de admisión para vivir en un estado, ¿verdad? Vos pagas tu entrada para vivir en Paraguay. Y la idea es que con eso vos recibís una serie de beneficios, ¿verdad? Eh, seguridad, salud, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la manera en la que el Estado recibe un pago individual y lo redistribuye al resto de la sociedad, ¿verdad? Al resto del país. Y con eso trata de paliar otros fallos que pudiera tener el libre mercado, por ejemplo, el caso de la extrema pobreza. Entonces, lo que hablamos, ¿verdad? Regula la banca, subvenciona la sanidad, ¿verdad? De manera que la gente que no pueda pagar, por ejemplo, salud, tenga salud gratis. Em, Otra cosa que es muy importante, ¿verdad? Y que yo creo que es algo que no se entiende muy bien muchas veces. Y la intervención del Estado no significa necesariamente la destrucción o el cercenamiento de alguna manera del libre mercado. Es todo lo contrario. El Estado lo que hace, o por lo que debe velar, es por el buen funcionamiento del libre mercado. Que el mercado libre no se exceda, que la competencia sea siempre lo más justa posible, ¿verdad? Lo más libre posible, que no haya un jugador grande que se lleve todo, ¿verdad? O que tenga poder de monopolio, o que tenga alguna ventaja excesiva. El Estado es el que en teoría vela, ¿verdad? Porque esto sea así. Frena la externalidad, por ejemplo, como la contaminación. O sea, yo le puedo poner un impuesto a la gente que contamina eh, y da bienes públicos, lo que ya hablamos, ¿verdad? Justicia, defensa nacional, construcción de infraestructura. Porque hablamos de los impuestos, ¿verdad? Que fomentan la equidad, ¿verdad? De manera que se distribuya el ingreso, de manera que la gente tenga más oportunidades, educación, salud. Y bueno, lo que vamos a hablar después, que es la política económica de un país, fiscal y monetaria, que vamos a hablar al final, ¿verdad? Que trata de disminuir el desempleo, reducir la inflación, ¿verdad? Todos estos males que nos aquejan. Entonces, este tipo de cosas, ¿verdad? Pero, sí, lo que hablábamos hace rato, ¿verdad? La aplicación del salario mínimo, o sea, que haya también un mínimo de calidad para que la gente pueda, o sea, tenga eh, una calidad de vida básica, ¿verdad? El Estado también tiene que ver con eso. Y, bueno, esto no es tan importante. Entonces, el Estado regula de manera a que, de manera a paliar estas externalidades de las que estaba hablando. Por ejemplo, las normas medioambientales, ¿verdad? Decir, bueno, regulaciones naturales, esto no se puede tocar, ¿verdad? Ahora saltó este tema de la Universidad Taiwanesa que se quería meter ahí en el medio del Parque Guazú, y la gente saltó y dijo, no, pero, ¿verdad? Esto es un recurso natural, un espacio natural que no se debe tocar. La sociedad entonces dijo, no, y eh, normalmente el Estado es el que debe velar, ¿verdad? Por que determinados espacios no se puedan tocar, las reservas naturales, ¿verdad? Eh,
de evitar, ¿verdad? Hay toda una serie de normas, ¿verdad? Que yo no puedo tirar mi desperdicio en cauces hídricos, ese tipo de cosas, ¿verdad? Que se cumplan o no es arena a otro costal, ¿verdad? Pero estamos hablando de lo que el Estado en general, el Estado en cualquier parte del mundo debería hacer. Esto es tampoco importante ahora, ¿verdad? El Estado también puede hacer subvenciones. Por ejemplo, es difícil que el mercado decida invertir en investigación académica, ¿verdad? Porque a las empresas muchas veces no les reditúa inmediatamente que alguien descubra, eh, o sea, que haga un descubrimiento acerca de la reproducción del ADN en la célula, ¿verdad? O sea, eso puede eventualmente tener algún tipo puede ayudar eventualmente a alguna ganancia económica, pero el mercado generalmente no tiene tanta paciencia. Y en general, ¿verdad? Investigaciones académicas de todo tipo, económica, en ingeniería, en biología, en ciencias duras. Entonces lo que hace el Estado es, él le paga a la gente para que se dedique a investigar. Y la investigación científica siempre, ¿verdad? Eventualmente le reditúa un bien a la sociedad. Así se descubren de manera más rápida y más eficiente de hacer cosas. Se descubre, qué sé yo, cómo reciclar mejor el plástico, cómo reciclar mejor las baterías de los autos eléctricos, ¿verdad? Cosas por el estilo. Entonces, pero el mercado no siempre eh, ve el beneficio en esto. Entonces, entre el Estado dicen, el mercado, no te preocupes. Yo, Estado, me voy a encargar de que la gente vaya haciendo este tipo de descubrimientos. Por tanto. Entonces, de vuelta a la eficiencia, ¿verdad? El ejemplo que yo le tiré a la policía es la idea, es justamente esta de los bienes públicos. Entonces, ¿cómo funciona un sistema tributario, ¿verdad? En general, ¿verdad? No estamos hablando necesariamente de Paraguay, sino en general. El Estado tiene que pagar todos sus programas de gastos públicos y la manera que hace esto, o sea, pagar todas las obras que hace, ¿verdad? Es a través de un impuesto. El impuesto es un dinero, ¿verdad? Que se le cobra a la gente. Eh, Entonces, cuando se establece, el Estado lo que decide es la cantidad de dinero, ¿verdad?, que le va a sacar a los hogares y a las empresas, o sea, a los consumidores y a los productores en el país. Para emplear, obviamente, para la producción de bienes públicos o de servicios, de la provisión de servicios públicos. Entonces, un ejemplo de gastos militares eh, o salud, ¿verdad? El hospital de clínica, ¿verdad? Ese tipo de cosas, ¿verdad? El Estado recoge dinero e invierte para pagarle a los médicos, a las enfermeras, a los profesores que son doctores también en clínica, le paga a la gente que está haciendo su residencia, algunos alrededor de y la manera que hace eso es no cobra impuestos a todos nosotros. Hay un par de principios que es importante explorar ahora en ese sentido. Principio del beneficio, ¿verdad? Que los individuos pagan impuestos en relación a los beneficios que reciben de los programas, ¿verdad? Por ejemplo, el peaje en autopista, ¿verdad? Uno se va por la ruta, llega al peaje, pues paga. ¿Por qué? Porque uno está usando la ruta. Después el principio de la capacidad de pago. Entonces, impuestos que pagan los individuos eh, que se sacan de su nivel de riqueza, básicamente, de su nivel de ingreso. A mayor riqueza, mayor impuesto. Entonces, es un poco cómo funciona acá el impuesto a la renta personal, ¿verdad? Hay un nivel determinado de ingreso a partir del cual uno paga el IRP y por debajo de eso no se paga. Y después, bueno, los distintos tipos de impuestos. Progresivo, que grava a las personas de renta alta una fracción mayor que a las personas de renta baja, ¿verdad? O sea, mientras más ricos sos, más impuestos pagas. Impuestos regresivos, que grava a las personas de renta alta una fracción de renta menor que las personas de renta baja. Eh, por ejemplo, el impuesto al tabaco, ¿verdad? O sea, y el impuesto proporcional, ¿verdad? A personas de renta alta
se les cobra una fracción de renta igual que las personas de renta baja. El impuesto a la renta personal es un claro ejemplo de eso. Y después tenemos los tipos de impuestos que hay, ¿verdad? Impuesto directo e indirecto, ¿verdad? El directo es el que directamente se le graba a los individuos, ¿verdad? No, el IRP es un buen ejemplo. Eh, y el indirecto es el IVA, ¿verdad? Que se paga, o sea, no es directo sobre tu ganancia, sino sobre el producto que vos compras. Esos son varios tipos de impuestos que hay, pero bueno, nosotros conocemos algunos más, no tenemos tantos acá. Hubo una idea que se hizo muy popular, principalmente en la época de los 80 y que hoy día ya no es tan reconocida, pero que es interesante porque se escucha todavía, ¿verdad? Sobre todo es típico escuchar en ciertos círculos políticos en Estados Unidos. Y la idea de que una reducción del impuesto se paga por sí mismo. Esta idea se hizo un poco popular, ¿verdad? En la década de los 80 por la curva de Laffer. La curva de Laffer en realidad lo que dice es que hay un punto en el cual la presión tributaria es óptima y aumentar a partir de eso en realidad genera menos impuestos. Pero se hizo muy popular la idea de que si yo bajo los impuestos, entonces hay mayor inversión, hay mayor consumo, eh, entonces la gente y la economía empieza a funcionar, empieza a tener un boom, ¿verdad? Empieza a crecer, entonces la reducción de impuestos se paga sola, porque hay más gente consumiendo, porque hay más gente invirtiendo, hay más gente trabajando y así sucesivamente. La verdad, la verdad es que eso no se ha visto nunca en la realidad, pero fue una idea muy popular, ¿verdad? Otra cosa que es importante, ¿verdad? Es también los impuestos que graban males, entre comillas, ¿verdad? Por ejemplo, la contaminación. ¿Por qué? Porque, bueno, pues, no solo el cambio climático, etcétera, etcétera. Eh, algo muy típico, ¿verdad? El Estado debe grabar más, la regla, ¿verdad? Es, el Estado debe grabar más los factores y los productos cuya oferta o cuya demanda sea más inelástica respecto al precio. Por ejemplo, el impuesto al tabaco, ¿verdad? ¿Qué significa una demanda sea inelástica, ¿verdad? Esto es un concepto económico, ¿verdad? Pero la idea es eh, que aumente el precio del cigarrillo no hace que la gente fume menos. Entonces, si vos sabes que la gente que va a dejar de fumar porque vos aumentes 3.000 guaraníes el precio de una caja de cigarrillo es muy pequeña, entonces vos decís, y bueno, voy a aumentarle nomás, o sea, voy a poner un impuesto al tabaco y que aumente 3.000 guaraníes el precio. Total, si antes fumaban 2 millones de personas en Paraguay, van a dejar de fumar 30.000, 50.000 por año. Número. Entonces, es tan pequeño el número de gente que debe fumar que en realidad vos terminás como Estado, ¿verdad? Teniendo una fuente mayor de ingresos, ¿verdad? O mejor dicho, tu fuente de ingresos aumenta con ese impuesto. Entonces, eso es muy típico, ¿verdad? Los vicios en general son así. Entonces, lo mismo se aplica para el trago, ¿verdad? Para el alcohol. La gente no toma menos porque aumenta el precio del trago. Capaz, deje de tomar Heineken va a tomar Skol, ¿verdad? ¿Qué sé yo, bro? Eh, o deja de tomar pizza y toma Polar, pero no va a dejar de tomar. Em, y lo otro importante, ¿verdad? Que dice que se debe tratar de cambiar la manera en que em, se suele poner impuestos y se puede poner impuestos sobre, por ejemplo, impuestos ecológicos también, ¿verdad? Sobre las emisiones de dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque la idea es desincentivar que las empresas sigan contaminando y que encuentren maneras menos contaminantes de hacer el mismo trabajo que hacen. Em, pero también es importante entender que hay fallos del Estado, ¿verdad? Casos en los que la intervención del Estado en realidad no genera un beneficio para la sociedad. Entonces,
la idea es que hay muchas veces problemas en las decisiones que toma el Estado, porque no tienen en cuenta el largo plazo, porque entran cuestiones políticas en el medio, ¿verdad? Y eso hace que el Estado tome decisiones que en realidad no benefician a la sociedad. Por ejemplo, la parte de política, ¿verdad? Eh, o muchas veces los procesos del Estado son muy burocráticos, la producción de bienes públicos no es de la mejor calidad, o no se hace tan rápido como debería hacerse. Eh, a veces el Estado tiene dificultades en el control de los monopolios naturales, era lo que hablamos. O sea, el servicio de SAP, por ejemplo, no podría ser, bueno, podría ser mejor, pero el Estado mismo no es suficientemente, tiene los suficientes recursos para mejorar el servicio. Hay grupos de presión, los grupos de lobistas, ¿verdad? Que no quieren que se aumente tal impuesto, o que quieren que se reduzca tal impuesto, o que quieren que se aumente tal subvención, ¿verdad? Este tipo de cosas ocurren, ¿verdad? Entonces, la idea al final del día es tratar de encontrar un equilibrio, ¿verdad? Y más allá de las corrientes que hay, básicamente el moquete, ¿verdad? En la sociedad es cuánta intervención del Estado tiene que haber. Y hay gente que dice que la intervención del Estado tiene que ser nula, tiene que ser mínima, tiene que ser lo más pequeña posible. Otra gente dice, no, tiene que haber una intervención del Estado total, menor, más o menos 50-50. Pero lo que se ve en el mundo finalmente es lo que hablábamos al comienzo, ¿verdad? Que lo que más hay son economías mixtas, o sea, una mezcla entre el libre mercado e intervención estatal. Y a jugar por los indicadores de bienestar, ¿verdad? Que existen en el mundo, serían estas economías mixtas las que mejor funcionan. Y bueno, lo que hablamos, ¿verdad? El Estado interviene, ¿verdad? Eh, aumentando, reduciendo impuestos, lo cual actúa sobre el gasto público, ¿verdad? Que es la política fiscal, y mediante regulación. O sea, yo digo, a partir de ahora no se puede tocar, qué sé yo, no se puede forestar en la región oriental, que creo que es de hecho la actual reglamentación, y listo, se acabó, no se puede más hacer, ¿verdad? Entonces, esa es una regla que afecta económicamente a la sociedad. Justamente, ¿verdad? Lo que hablaba recién, la protección del medio ambiente. Eh, y esta parte, ¿verdad? Se conecta muy bien con lo que es la segunda y última parte del curso, ¿verdad? El Estado se encarga, por ejemplo, la protección del medio ambiente, la protección de nuestras reservas, nuestros bosques, la redistribución de la renta, ¿verdad? Que es la lucha contra la pobreza, a través del programa Cutecoporá. Entonces, recibe impuestos y una parte de esos impuestos eh, utiliza en el financiamiento de ese programa. La estabilidad y el crecimiento económico. Eso es la política fiscal y la política económica, ¿verdad? Y la limitación del poder del mercado, ¿verdad? Y la defensa de la competencia, lo que hablaba antes, ¿verdad? Que el Estado tiene que velar porque la competencia en el mercado sea justa, porque ninguna empresa tenga una ventaja demasiado grande, ¿verdad? Proteger al consumidor, ¿verdad? Cuando una empresa se aprovecha o toma ventaja. Pero lo que nos vamos a enfocar ahora es en la estabilidad y el crecimiento económico, la parte del rol del Estado, en cómo afecta la economía en el crecimiento y la inflación. Entonces, ¿por qué tiene que importar la economía? ¿Qué es lo que es el PIB? Vamos a hablar cuál es la diferencia entre el corto plazo y el largo plazo, política fiscal, política monetaria, los riesgos que hay en la política económica y un poco de evidencia al final de esta parte. Esta es ya la última parte de la clase. Entonces, ¿por qué es lo que es importante la economía? ¿Por qué lo que el costo de vida aumenta? ¿Por qué hay gente desempleada? ¿Qué caso de recesiones? Eh, ¿Tendría que hacer el gobierno algo para combatir las recesiones? ¿Qué es un déficit presupuestario? ¿Cómo afecta eso a la economía? ¿Por qué algunos países tienen déficit comercial? ¿Por qué países son pobres? ¿Qué políticas hay que hay que poner a trabajar para que estos países crezcan y salgan de la pobreza? Y este es un gráfico donde es- se ve una manera en la que la economía afecta nuestro bienestar, ¿verdad?
Y la idea es, o sea, como pueden ver en la mayoría de estas curvas, ¿verdad? La curva tiene, o sea, las dos líneas, ¿verdad? La azul y la roja, tienen comportamientos opuestos. Cuando una está en un valle, la otra está en un pico, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? ¿Y qué estamos viendo acá? La línea azul es, la tasa de desempleo y la línea roja es el salario promedio, ¿verdad? ¿Y qué vemos? Que cuando aumenta el salario promedio, disminuye el desempleo, ¿verdad? Y vemos que en general siempre se están comportando de manera opuesta. Entonces, el crecimiento de los salarios ayuda, eh, ayuda a que disminuya el desempleo y viceversa. Otra cosa, ¿verdad? Por cada aumento de la tasa de desempleo, ¿verdad? Por cada 1% más de gente que está desempleada, en Estados Unidos ocurre 920 suicidios más, 650 homicidios más, 4.000 personas más admitidas a instituciones psiquiátricas, 3.300 personas más enviadas a prisión, 37.000 muertes más y aumento de la violencia doméstica. No quiere decir que esto automáticamente tenga que ver con el desempleo, ¿verdad? Pero el desempleo aumenta, o sea, es un factor que contribuye a que estas cosas ocurran, ¿verdad? ¿Por qué? Porque exacerba las situaciones límites de las personas que al estar desempleadas, ¿verdad? Se deprimen o llegan a situaciones límite, ¿verdad? Y vemos que eso contribuye a este tipo de eventos. ¿Cómo afecta la macroeconomía a la política, ¿verdad? O sea, el desempleo y la inflación, ¿verdad? Estos son los años de eleccionarios en Estados Unidos, ¿verdad? 76, 80, 84, ellos tienen elecciones cada 4 años. Y vamos a ver que si en un año había mucho desempleo o la inflación era muy alta, había un cambio de signo político. Entonces, en el 76, ¿verdad? Se le elige a Carter, ¿verdad? Después de un demócrata que no cuenta, ¿verdad? Porque el caso de Carter es después de Richard Nixon, que fue un escándalo reputacional para el partido republicano, ¿verdad? Pero de todas maneras, vemos, por ejemplo, que había un desempleo alto, ¿verdad? 7,7, o sea, un poco alto para lo que es Estados Unidos, la inflación estaba relativamente bien. Ganaron los demócratas. En 1980, el desempleo estaba en 7,1 y la inflación en 13,5, altísimo. Entonces, que eso el electorado le castigó al Partido Demócrata y eligió a Reagan, que era republicano. Para el 84 vemos que la inflación, el desempleo estaba en 7,5, estaba más o menos en el mismo nivel, pero la inflación había bajado a 4,3. Entonces la gente se sentía tan bien que le volvió a elegir a Reagan. Para el 88 vemos que el desempleo estaba en 5,5 y la inflación en 4,1, ¿verdad? Era una excelente situación también, entonces como a Reagan no se le podía volver a elegir, eligieron a otro republicano, a su vicepresidente, que era Bush padre, ¿verdad? Y así seguimos viendo, ¿verdad? El desempleo volvió a saltar a 7,5, eso no le gustó a la gente y le eligieron a Clinton. El 5,4 de desempleo, 3,3 de inflación, la gente feliz, le eligieron a Clinton. Y así vamos sucesivamente. Entonces vemos que la macroeconomía importa también en cómo la gente se siente, ¿verdad? Con respecto a sus gobernantes. El PIB. Todo el tiempo oímos hablar del PIB. Todo el tiempo escuchar el PIB, el PIB, el PIB, el PIB, el PIB. ¿Y qué diablo lo que es el PIB entonces? Entonces, vamos a ver qué es y sobre todo qué no es el PIB. El PIB es, atiendan bien, el valor de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos dentro de un país en un periodo determinado, generalmente un año. Entonces, es el valor de mercado de la cantidad de bienes producidos en un país. Y esto, ¿verdad? Se relaciona con el nivel de vida y con la disponibilidad, o sea, cuántos bienes y servicios existen en una sociedad determinada que satisfacen nuestras necesidades. El PIB obviamente no es siempre el mismo. Sube, ¿verdad? Lo cual representa un auge económico, un crecimiento de la economía, y baja, que es lo que llamamos recesiones o crisis económica.
De vuelta, el PIB es el valor de mercado, ¿verdad? De todos los niveles, de todos los bienes y servicios que se producen en un país. El PIB nominal mide este valor, ¿verdad? A precio corriente, o sea, a precio del mercado del año en el cual se mide el PIB. Y el PIB real mide estos mismos valores, pero utilizando los precios de un año determinado, o sea, un año fijo. O sea, en vez de decir, el PIB nominal es el que se calculó a 2021, por ejemplo. Pero el PIB real de 2021 es el PIB, o sea, la misma cantidad de bienes y servicios por calculado con los precios de 2014. ¿Por qué se hace eso? Para saber cuánto realmente creció la economía, ¿verdad? Porque a veces puede ser que todo haya aumentado el precio nomás. Entonces, no es que aumentó la cantidad de cosas que se produjeron, sino sencillamente aumentó el precio de todo lo que se produjo. Y eso es lo que realmente, el crecimiento del PIB real es lo que nos da realmente una idea de cuánto crece o no una economía. El corto plazo y el largo plazo. ¿Qué es lo que vemos acá? Que el PIB tiende a crecer a largo plazo. O sea, a largo plazo, esta línea roja es el PIB, ¿verdad? De Estados Unidos y empieza en 1900 y termina en 2000 y vemos que en general tiende a crecer, tiende a aumentar porque aumenta la población, porque se descubren nuevas tecnologías que hacen que uno pueda producir más cosas por menor precio, por menor costo, ¿verdad? Y así. Entonces vemos, por ejemplo, que la Gran Depresión, que fue una reducción del 25, sí, creo que del 25% del PIB de Estados Unidos, no me acuerdo, del 10%, no me acuerdo, pero fue o sea, una reducción enorme, ¿verdad? En la producción apenas se ve como una reducción así tan terrible, ¿verdad? Y cada mismo también que uno de los momentos de mayor auge en Estados Unidos fue la Segunda Guerra Mundial. Vemos que así tampoco representa una escalada tan grande en el largo plazo, ¿verdad? Pero en el corto plazo, estas son verdaderas crisis económicas como fue la Gran Depresión que le tomó muchos años a Estados Unidos superar, ¿verdad? Y esto fue un verdadero boom económico. Tan boom fue que a toda la generación que nació entre 1950, entre 1945, ¿verdad? El final de la Segunda Guerra Mundial, y 1955-60, se llaman los baby boomers, ¿verdad? Los bebés del boom. Eh, pero en general, lo que vemos la tendencia va aumentando, ¿verdad? Primera crisis del petróleo, apenas uno se da cuenta que acá se redujo. Segunda crisis del petróleo, sí, una reducción más pronunciada, pero la idea es que en el largo plazo las sociedades tienden a producir más. Y acá vemos también que por decirlo de alguna manera, un país, en este caso Paraguay, ¿verdad? Tiene lo que se llama el PIB potencial y el real. ¿Y cuál es la diferencia? Básicamente entre uno y otro, uno es lo que podría producir Paraguay y el real es lo que en realidad produce. Y vemos que a veces es mayor y a veces es menor. O sea, a veces Paraguay supera lo que en potencialidad podría producir y a veces se queda por debajo de ese potencial. Entonces, nosotros podemos decir, o sea, nosotros estimamos, ¿verdad? En el banco se estima que el crecimiento económico en Paraguay el crecimiento económico potencial en Paraguay es 3,5 y acá vemos las fluctuaciones. A veces estamos muy por arriba y a veces estamos muy por debajo. La, la línea verde, ¿verdad? Es la tasa de crecimiento que ocurrió realmente, ¿verdad? ¿Y por qué les estoy mostrando esto, ¿verdad? O sea, ¿por qué esto es importante? Porque esto nos muestra los ciclos económicos. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces el país está bien, ¿verdad? Está arriba, le gana, está por encima del PIB potencial y a veces está por debajo, está en un momento negativo de la economía. Los ciclos son las desviaciones del PIB de su potencial. Entonces, positivo, auge, boom, está todo bien. No entiendo, no está todo bien necesariamente, pero es un momento de crecimiento en la economía. Y los ciclos también pueden ser negativos, donde hay crisis económica, donde las cosas ahí definitivamente están mal. Entonces, ¿qué pasa? Podemos estar en un momento de auge, de crecimiento, donde hay mayor consumo, mayor inversión. Podemos estar en un momento negativo, donde hay menor inversión, menor consumo, menor producción. Y de acuerdo a cualquiera de estos momentos, a estos ciclos, ¿verdad? Que se ven acá,
aumento, reducción, aumento, reducción, 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 aumento, reducción, aumento, reducción, aumento, 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 reducción, aumento, reducción, y así, ¿verdad? El Estado puede decidir hacer algo al respecto. Entonces hay dos tipos de políticas económicas que el Estado puede llevar a cabo. Contracíclicas y procíclicas. Las contracíclicas son las que reducen el impacto del ciclo y las procíclicas son las que aumentan los efectos del ciclo, ¿verdad? Keynes, un famoso economista de famoso de los 20, se hizo todavía más famoso en los 30, ¿verdad? Y todavía más en la década de los 40, recomendaba la implementación de políticas contracíclicas. Entonces, ¿qué es lo que el gobierno puede hacer? Política fiscal, política monetaria por otro lado. Hablemos de la política fiscal entonces primero. Son las políticas de gobierno que procuran influenciar la dirección de la economía a través de cambios en impuestos y gastos públicos. Importante, o sea, subir o bajar impuestos, aumentar o reducir gastos públicos. Entonces, el Ministerio de Hacienda tiene los ingresos del gobierno y los gastos del gobierno. El balance fiscal es entonces la diferencia entre los ingresos y los gastos. Los ingresos que entran por los impuestos, los gastos que salen por la inversión en gastos públicos. El balance fiscal, por ende, puede ser positivo o negativo, de acuerdo a que haya sido mayor. Una política fiscal, entonces, puede ser expansiva o contractiva. Si es expansiva, la idea es estimular el crecimiento del PIB. Generalmente, cuando esto ocurre, ¿verdad? Cuando aumenta el gasto, entonces hay un déficit fiscal. Hay más gastos que ingresos. Se aumenta el gasto público para aumentar la producción y reducir el desempleo, por ejemplo. Si es que las empresas invierten menos, están contratando menos personas, entonces el Estado decide construir más rutas, ¿verdad? Por decir algo, y emplear a esa gente que ya no está siendo empleada en el sector privado. También puede bajar los impuestos, ¿verdad? Para aumentar la resta imponible a las personas. O sea, si bajan los impuestos, quiere decir que yo tengo más dinero del cual disponer, puedo aumentar mis gastos, ¿verdad? Lo cual hace que haya mayor consumo y mayor inversión. La contractiva es lo opuesto, ¿verdad? Es frenar un crecimiento del PIB, ¿verdad? Entonces, yo aumento, o sea, puedo reducir mi gasto público, ¿verdad? Reduzco la demanda y reduzco la producción, ¿verdad? O sea, básicamente gasto menos como Estado. Entonces, con la misma cantidad de impuestos, al estar gastando menos, tengo un aumento en mis ingresos o puedo subir los impuestos. Y eso hace que la gente tenga una renta menor, ¿verdad? Tenga menos dinero y pueda consumir menos o se pueda invertir menos si se trata de una empresa. El sitio fin es solamente para que vean la situación financiera del Paraguay, ¿verdad? La idea es que vean nomás acá, en esta parte que dice balance operativo neto, que a veces es positivo y a veces es negativo de acuerdo al ingreso tal y al gasto tal, ¿verdad? Es solamente a modo de ilustrar qué pasa. Y luego están lo que se llama estabilizadores automáticos, ¿verdad? Que son los que hacen que eh, una economía pase, o sea, al estar en una depresión, en un momento de crisis, vaya aumentando de vuelta vaya creciendo de vuelta y vaya de vuelta hacia un boom, y cuando está en un boom, ¿verdad? Vaya bajando automáticamente. Entonces, eh, por ejemplo, tenemos los ingresos, ¿verdad? El principal estabilizador es los impuestos, que graban los beneficios empresariales de la renta de los trabajadores, ¿verdad? Cuando son progresivos. Y los gastos, ¿verdad? Que hacen que el, el soporte de la renta de la familia, ahora en el momento de incremento de desempleo, constituyen un estabilizador, ¿verdad? La gente se desemplea y boom, entra automáticamente el mecanismo de seguro de desempleo. Y ahora entramos en la política monetaria, que es lo que hacemos nosotros, ¿verdad? El Banco Central. Entonces, ¿qué es la política monetaria? La política del gobierno que procuran influenciar la dirección de la economía a través de los cambios en la cantidad de dinero o las tasas de interés. Entonces, voy a tenerme lo más posible en esta última parte, ¿verdad? Porque es muy importante que la gente entienda qué hace y qué no hace el Banco Central. Entonces, la cantidad de dinero o la suba o baja de intereses de las tasas de interés en un país, en este caso en Paraguay, ¿verdad?
es algo que el Banco Central puede influir, en lo que el Banco Central puede influir. Entonces, el Banco Central puede tener una política monetaria expansiva o contractiva. Expansiva, aumentar la cantidad de dinero en el país para estimular el consumo y la inversión. Entonces genera mayor crecimiento económico, menor desempleo y esto suele provocar una inflación. ¿Cómo hace esto un banco central? Un banco central eh, tiene una política, tiene una tasa de interés, que es la tasa de política monetaria. La tasa de política monetaria, al aumentarse, hace que indirectamente aumenten las tasas de interés que cobran los bancos cuando hacen préstamos. Si un banco cobra una mayor tasa de interés para hacer un préstamo, entonces las empresas que prestan de los bancos tienen menos incentivos para sacar préstamos y por ende tienen menos incentivos para invertir en compra nueva de maquinaria, compra nueva de material, en compra eh, para tener, para contratar más personas, ¿verdad? Y disminuyen su inversión. Por otro lado, al aumentar las tasas de interés de los préstamos de consumo, los individuos, los consumidores también tienen menos motivaciones para ir al banco a sacar un préstamo para comprar un auto, comprar una bicicleta, comprar una heladera, comprar lo que sea. Esa es una política monetaria contractiva. Empecé por al revés, porque lo importante es el mecanismo. Porque el banco puede hacer lo contrario. El banco puede reducir su tasa de política monetaria. Esto hace que indirectamente se reduzcan las tasas de interés que cobran los bancos para hacer préstamos. Entonces, al reducirse la tasa de interés que cobra un banco, las empresas tienen mayor incentivo para sacar un préstamo, sacan un préstamo a una menor tasa de interés y usan el dinero que sacaron de ese préstamo para invertir en maquinaria, para invertir en capital, para invertir en contratar nuevas personas. Las personas, los consumidores, tienen incentivo para ir a sacar un préstamo, para comprar su heladera, para comprar su auto, ¿verdad? Entonces hay mayor consumo en el país. Entonces la política monetaria expansiva significa una reducción en la tasa de la política monetaria del banco, que a su vez conduce a una reducción en la tasa en las tasas de interés que cobran los bancos, y eso hace que haya mayor inversión y mayor consumo, por el mecanismo que acabo de describir. La política monetaria contractiva hace lo contrario. Es un aumento en la tasa de política monetaria del banco, que indirectamente hace que aumenten las tasas de interés que cobran los bancos en sus préstamos a las empresas y a los consumidores, y por ende, por el lado de las empresas, reducen la inversión y por el lado de los consumidores, reduce el consumo. ¿Por qué diablos querría hacer esto el Banco Central? Es este mecanismo que acabo de describir, ¿verdad? Si van siguiendo la flechita, ¿verdad? Eh, baja la tasa de interés, el banco privado baja su tasa de interés que, por préstamos, y los préstamos se hacen a las personas, ¿verdad? Y cuando sube la tasa de interés, se hace todo lo contrario, ¿verdad? Esto, o sea, las personas lo que prefieren hacer es meter su dinero a un banco para aprovechar que el banco está pagando tasa de interés también a la gente que decide meter su dinero en un CDA o una caja de ahorro, porque porque está pagando mayores tasas de interés, porque las tasas de interés suben juntas, ¿verdad? O sea, las tasas de interés que cobra un banco para sacar un préstamo, por un lado, y también las tasas de interés que el banco paga para que la gente tenga su dinero en un banco. Entonces, también los bancos privados no tanto, porque el Banco Central, ¿verdad? Cuando sube su tasa de política monetaria, lo que hace en efecto es les está pagando una mayor tasa de interés al dinero que los bancos privados tienen en el Banco Central. Lo importante de todo esto es que la tasa de política monetaria que el Banco Central controla hace que, hace que aumente o suba las tasas de interés de los bancos privados, que son los que a su vez le hacen préstamos a las personas, a las empresas y a los consumidores. Eh, ¿Por qué el banco querría aumentar la tasa
la tasa de política monetaria. O sea, ¿por qué querría el banco desincentivar la inversión de las empresas o el consumo de las personas? Por esto que ven acá. Esta es una representación gráfica de lo que se llama la curva de Phillips, ¿verdad? Que es la relación que hay entre el desempleo y la inflación. Lo que dice es que un aumento del desempleo reduce la inflación y viceversa. La disminución del desempleo se asocia con una mayor inflación. Esta curva lo que pone de manifiesto es que no se puede tener las dos cosas al mismo tiempo. Baja inflación y bajo desempleo. ¿Qué significa esto? Si la gente consume mucho, pero si hay mucho dinero en el mercado, la gente tiene plata en el bolsillo, porque estamos en pleno auge económico, la gente consume mucho. ¿Eso qué hace? A través del mecanismo de la demanda que estuvimos viendo, a medida que la gente demanda más de un bien, ¿verdad? Aumentan los precios. El, el aumento del precio porque hay mucha demanda de entrada no es malo, pero puede hacer que eventualmente suban tanto los precios, ¿verdad? Que la gente ya no pueda seguir consumiendo a esos, o sea, que produzca un quiebre en la cantidad de algo que se pueda comprar. O sea, básicamente que los precios suban tanto que la gente no pueda seguir comprando lo que se compraba antes. Entonces, para evitar que eso ocurra, que los precios suban tanto, el banco le pone un freno a la economía. Y ese freno que se le pone a la economía es lo que estaba explicando recién. Esto, ¿verdad? Entonces, el banco aumenta la tasa de interés. ¿Para qué? Para que los bancos privados también aumenten su tasa de interés y entonces haya menos préstamos para las empresas. Las empresas se vean incentivadas a sacar préstamos e invertir y las personas tampoco quieran ir al banco a sacar un préstamo para consumir. ¿Qué hace eso? Hace que la actividad económica se deprima. ¿Por qué es importante deprimir un poco la actividad económica? Porque el menor consumo, la menor demanda, el hecho de que la gente vaya menos a consumir algo hace que en general los precios se reduzcan. Porque entonces los vendedores, a ver que tienen menos compradores, se ven obligados a reducir sus precios. Este menor consumo, esta reducción de los precios, esta reducción de la producción, esta reducción de la inversión, hace que haya menor cantidad de actividad económica, pero por lo mismo produce desempleo. ¿Por qué? Porque si una empresa ve que suben las tasas de interés de los préstamos que estaba sacando antes para invertir en la ampliación de su fábrica, en contratar más personas, ¿verdad? En contratar más capital, dice, ok, tengo que parar. No puedo seguir comprando capital, no puedo seguir contratando nuevas personas. Al mismo tiempo, como aumentó la tasa de interés para los créditos de consumo y la gente está consumiendo menos, ve que está vendiendo menos, no solo deja de invertir, sino que lo más probable es que se achique porque está vendiendo menos y está produciendo menos y tenga que despedir personas, causando mayor desempleo. No puedo tengo o desempleo bajo y alta inflación o lo contrario, o baja inflación y un alto nivel de desempleo. No puedo tener las dos cosas. Entonces, lo que hace la política monetaria es básicamente tratar de evitar los extremos. Entonces, cuando la economía está demasiado, está creciendo demasiado, cuando se ve que apeligra que haya una inflación demasiado alta, el Banco Central instituye una política contracíclica, ¿verdad? Para reducir la fiebre, ¿verdad?, de la actividad económica. Y por lo mismo, cuando el consumo está muy reducido, cuando estamos en una mala época económica, el Banco Central entra con una política contracíclica,
contracíclica en el sentido contra la depresión, contra el mal momento y reduce las tasas, reduce su tasa política monetaria para tratar de que los bancos reduzcan sus tasas de interés para estimularle al consumidor que vaya y saque un préstamo de consumo para empezar a consumir de vuelta y para que las empresas saquen un préstamo para empezar a invertir de vuelta. Contra el ciclo, ¿verdad? Contra el momento que se está viviendo. Entonces, entramos un poco a esto de dominancia fiscal y dominancia monetaria. Dominancia fiscal es cuando la política monetaria se adecua a la política fiscal. Lo cual quiere decir que el banco termina pagando las cuentas, ¿verdad?, del Ministerio de Hacienda a través de la creación de dinero y esto puede crear hiperinflación. ¿Qué quiere decir esto? Que el Ministerio de Hacienda puede venir al Banco Central y le puede decir, sí, Banco Central, estamos mal. Dame la plata para que yo pueda empezar a construir más rutas y construir más hospitales, y construir más escuelas y hacer un montón de proyectos. Y nosotros, el Banco Central le dice, pues, esperamos, ¿vos de dónde querés sacar la plata para pagar esto? No, imprimir nomás. Imprimir la plata y no te preocupes. Cuando hay demasiada plata en el sistema, entonces la plata empieza a perder su valor. La gente empieza a agarrar esa plata, empieza a gastar, a gastar, a gastar. Entonces empieza a haber demasiada demanda, los precios empiezan a subir, a subir, a subir y el dinero vale cada vez menos. ¿Por qué? Porque el dinero está respaldado por la solidez de la economía del país. Eso es muy importante, ¿verdad? Porque si se pierde la confianza en lo que vale el dinero, entonces el dinero empieza a valer cada vez menos y se entra en una espiral de hiperinflación, donde los precios están aumentando constantemente, el Banco Central imprime dinero y el dinero que vale cada vez menos. Y después está la dominancia monetaria, ¿verdad?, que es cuando la política fiscal se adecua a la política monetaria. El Ministerio de Hacienda no puede gastar lo suficiente cuando la economía lo necesita. Y esto puede profundizar una crisis. Entonces, eso hace de repente que el Ministerio de Hacienda y el Banco Central, ¿verdad?, sean mejores enemigos, ¿verdad? Una cosa por el estilo. Y finalmente, ¿verdad? Antes de llegar a las preguntas, lo que estábamos hablando, ¿verdad? Política económica contracíclica y procíclica, ¿verdad? Entonces, primero vamos a hablar de la contracíclica. En épocas de abundancia, por el lado de la economía, de la política fiscal, se reduce el gasto y se ahorra, se aumentan los impuestos y las tasas de interés para frenar los excesos de la economía y se suben los impuestos para que el Estado tenga un ahorro para la época en la que, para la época de vacas flacas, ¿verdad?, para cuando la cosa esté mal. Entonces, eso hace que el crecimiento sea sostenible. En las épocas de crisis económica, se usa el dinero ahorrado para gastos públicos. Entonces, si nosotros aumentamos los impuestos y ahorramos en la época en la que estábamos bien, en la época que estamos mal, ¿verdad?, podemos usar ese dinero que se ahorró para ayudar un poco a la economía, ¿verdad?, para que pueda estar mejor. Entonces se controla ese mal momento, ¿verdad? Hay un dinero en el Estado que puede ayudar a que la economía no esté tan mal. La economía procíclica es todo lo contrario, ¿verdad? En época de abundancia se gasta más, ¿verdad?, de lo que entran impuestos y se disminuyen los impuestos y las tasas de interés. Se crece hoy día a costa del crecimiento, o en realidad de la crisis de mañana. Porque eso qué quiere decir, que el día de mañana, cuando venga la crisis, yo voy a tener que tomar medidas que van a ahondar la crisis. Voy a estar en una crisis donde yo necesito gastar y en vez de gastar, tengo que recortar el gasto para poder tener dinero que ahora mismo no tengo. Y voy a tener que aumentar los impuestos sobre la gente que ya encima no tiene ingresos. Entonces, esta política procíclica es obviamente la menos recomendada, porque hay que saber ahorrar para mañana, ¿verdad? Y gastar hoy de manera a que, o sea, hay que saber ahorrar para mañana si estamos bien, y si estamos mal, hay que saber gastar para poder apoyar a la gente en un momento de crisis. Entonces, acá, por ejemplo, vemos que de 1960 a 2007, en América Latina,
60% de los países tenían todavía una política procíclica, una política económica procíclica, pero a partir de 2018 eso se redujo a 42%. O sea, más países de América Latina están adoptando políticas procíclicas. Y acá vemos, por ejemplo, que este es un gráfico que te muestra los países, para hacerla fácil, ¿verdad? Los países que están por debajo de cero son los que adoptan eh, políticas contracíclicas, y los que están por encima de cero, ¿verdad? De esta línea horizontal, son los que adoptan políticas procíclicas. Y vemos, ¿verdad?, que los países, muchos de los países que mejor están en el mundo, ¿verdad? Suiza, Finlandia, Canadá, Dinamarca, Bélgica, son todos países que adoptan políticas contracíclicas. Y hoy la amplísima mayoría de los países que están mal en el mundo adoptan medidas procíclicas, son poco responsables. Acá, por ejemplo, vemos también otra correlación, ¿verdad?, entre países que este cuadrante, básicamente lo que muestran estos cuatro cuadrantes son países que o fueron o siempre contracíclicos, o que cambiaron de procíclicos a contracíclicos, o viceversa, ¿verdad? Y solamente está acá para mostrar que Paraguay, ¿verdad? Antes de 1960 a 1999 fue un país procíclico, ¿verdad? Acá es positivo el número, pero que desde 2000 adelante se volvió contracíclico, ¿verdad? Tratando justamente de suavizar los impactos sobre todo los momentos malos de la economía. ¿Y por qué, verdad? La pregunta entonces finalmente es, ¿y por qué no se adoptan estas políticas contracíclicas si es lo razonable? Porque es costoso, ¿verdad? Porque nadie quiere apretar el cinturón, ¿verdad? O sea, nadie quiere ponerle freno a un buen momento, y cuesta mucho retirar el ayudín. Una vez que se aumentaron, o sea, cuesta mucho decirle a la gente, bueno, ahora esta subvención que yo estaba dando antes, no te voy a dar más. Y entonces esto crea conflictos en el mundo, ¿verdad? Y finalmente, un poquito de ideología, ¿verdad? Porque algunos países tienen comportamiento procíclico. Durante su primer año de mandato, Donald Trump impulsó la aprobación de un paquete de reducción de impuestos sumamente generoso en Estados Unidos, sobre todo para las corporaciones. El impuesto corporativo bajó del 35 al 21%, generando una pérdida estimada de ingresos alrededor de 1.5 billones en dólares, o sea, trillones para nosotros, llevando la deuda pública a 104% del PIB a fines de 2016, y de 104 del PIB a fines de 2016 a 129 del PIB a finales de 2020. Esta reducción de impuestos para la clase media no fue tan generosa, y Trump, aparte, de todas maneras consiguió, ¿verdad?, pasar esta ley, pasar esta reducción. Y la idea supuestamente era que el dinero, ¿verdad?, la disminución de los ingresos fiscales se iba a recuperar mediante el crecimiento económico originado por la reducción impositiva, lo que le estaba diciendo antes del acuerdo de la África. Pero vino la pandemia y el país se quedó con un buraco fiscal gigantesco, justamente por eso. Así que con eso termino mi alocución